ser nuestra entrevistada sobre el tema de la lectura en el siglo XXI. Ella es magíster en Pedagogía de la Lectura y la Escritura, tiene 23 años de experiencia. Muy buenas tardes, la verdad es que para mí es una dicha que me hayan considerado para la ejecución de esta entrevista. Espero dentro de mis limitaciones poder colaborar en lo que yo pueda. Muchas gracias. Como primera pregunta tenemos, ¿qué retos enfrenta la lectura en la educación del siglo XXI? Bueno, en realidad, respecto a esta pregunta, a mí se me vino una idea a la cabeza y estaba reflexionando, y para mí representaba decir una especie de bofetada a nuestra labor educativa, porque había una frase que refiere que cómo es posible que gente que ha nacido en el siglo XX, con estrategias y con metodologías del siglo XX, estemos prestos a formar a estudiantes del siglo XXI, sin considerar siquiera que las metodologías han cambiado, que el contexto de los chicos es diferente, la realidad que ellos enfrentan es totalmente diferente. Ellos tienen acceso a las nuevas tecnologías a las cuales nosotros no teníamos acceso. Entonces, ¿qué reto considero yo que enfrentamos nosotros como docentes? Es el hecho de poder formar a chicos para que ellos logren discernir de la cantidad de información que tienen en la red, cuál es la más oportuna. Porque a ellos se les viene gran cantidad de información, pero no sabemos si es que ellos lograrán capacitarse como para discernir cuál es oportuna y cuál es no. Cuál de esas informaciones la convierten en conocimiento y cuál la logran desechar. Nuestro reto es capacitar a los estudiantes. La pregunta es, ¿estaremos nosotros capacitados para hacer eso? Nosotros, docentes del siglo XX, para formar estudiantes del siglo XXI. Con la información que nos está dando usted a través de la experiencia, ¿cree usted que luego de la pandemia ha ahondado más un poco el problema de la lectura? Depende de la perspectiva, porque en cierta forma nos vimos obligados a usar las nuevas tecnologías, y digo obligados porque no estábamos preparados para ello, pero tuvimos que hacerlo. Entonces, por un lado, sí, tuvimos más acceso nosotros como docentes a las tecnologías, pero no sé si de forma oportuna también los jóvenes lo hicieron. O sea, no sé a qué exactamente ellos tuvieron acceso. Con la experiencia en el área de lengua y literatura y con su estudio también en pedagogía de la lectura y la escritura, ¿qué espacio se debería disponer para fomentar los hábitos de la lectura dentro de la educación? En realidad creo que para contestar esta pregunta sería necesario considerar las necesidades que nosotros tenemos en las instituciones educativas y la labor de cada uno de los docentes, pero docentes realmente vocacionados, porque si es que hablamos de adecuar espacios para la lectura, se diría que uno, por ejemplo, en varias instituciones educativas, yo diría que en la mayoría, no tienen un espacio en el cual adecuar ese lugar, no tienen recursos económicos. De pronto no contamos con el tiempo necesario, porque en una hora de clase diaria no sé si nos dé el espacio para generar ese lugar. Y por otro lado, y creo que lo más grave es que no contamos con la capacitación necesaria. Probablemente ni siquiera nosotros mismos hayamos desarrollado el hábito por la lectura. Entonces, ¿cómo enseñarles a los chicos o cómo fortalecer los hábitos de lectura si yo misma no sé leer? Ahora, frente a esta realidad que se ve un tanto negativa, nefasta, yo creo que estamos los docentes que de pronto somos vocacionados, o son vocacionados, porque podría ser yo también una que no sea vocacionada. Entonces, si es que no cuento con el tiempo, diría yo, sería adecuado que yo logre motivar a los chicos para que ellos busquen un tiempo extra, no necesariamente en la institución educativa, sino fuera de ella. Si yo no cuento con recursos, yo sé que no tengo recursos, no hay una asignación para que usted adecue un espacio para la lectura. Una designación, pero creo que una persona vocacionada, un docente por vocación, haría autogestión. No sé, pediría donaciones de libros, de pronto haría ferias de libro, pediría donaciones
bueno, con eso ya subsanaría ese hecho. El hecho de no contar con un espacio, digo, bueno, pero podemos generar un ambiente para la lectura a través de la motivación. No hay un espacio físico, pero sí podemos ambientar a los chicos de tal forma que ellos busquen cualquier espacio, cualquier lugar, en el bus, en el parque, mientras hacen ejercicio podrían leer. Ahora, si es que me dicen, concrete, deme un espacio concreto, yo digo, un docente por vocación, en una pared, encuentre ese espacio. En ese rincón encuentra un espacio. En los pasillos de la institución encuentran un espacio. ¿Un espacio para qué? De pronto para poner carteles que motiven a la lectura. De pronto podrían poner revistas, periódicos, ejercicios cortitos, interactivos, o sea, de juego, para que los chicos se adecuen a esa realidad de ver por todo lado lectura. Acceso a todo eso tendrían no solamente los estudiantes, tendríamos los docentes, tendríamos las autoridades, tendrían quienes nos visiten. Entonces, todo depende de la creatividad del docente para adecuar un espacio oportuno, sin necesidad de dinero, sin necesidad del tiempo y sin necesidad de un lugar exacto en el cual podamos hacer maravillas. Todos los espacios funcionan. Gracias. ¿Qué herramientas tecnológicas debe utilizarse para desarrollar la competencia lectora? Considero que para la lectura no existe el imperativo, es decir, qué herramientas deben utilizarse, porque ninguna creo que está prohibida. Depende de la creatividad de cada docente y depende de la capacitación que cada uno de nosotros hemos recibido. Pudiera ser que una herramienta sea apropiada para mí y yo la maneje muy adecuadamente, pero otra persona no. Sin embargo, desde mi experiencia, yo he usado algunas herramientas que pienso que son útiles, pienso que las he utilizado bien en su momento, pero que ahora por desgracia las estoy olvidando. De pronto uno se podría utilizar el Quizzes para hacer alguna actividad medio dinámica para que los chicos descubran respuestas. Podría también he utilizado el Poutón. Allí he pasado lecturas fáciles en las que se mezcla el audio, se mezcla la imagen, se mezcla la lectura. También de pronto el Padlet, yo he hecho allí que los jóvenes emitan comentarios de textos y den su opinión, den su crítica con respecto a lo que han leído. He utilizado también la plataforma de Genially para que ellos hagan allí actividades de lectura para proyecciones y pasarlas. Yo creo que también hay una serie de bibliotecas virtuales a las cuales los jóvenes pueden tener acceso para descargar libros. Ahorita pues, los libros virtuales están al alcance de todos y de forma gratuita. Entonces, todas estas plataformas yo las he utilizado de forma gratuita porque, por desgracia, no contamos con los recursos necesarios para pagar, que tiene mayores beneficios. Sin embargo, creo que son bastante útiles. Entonces, no depende tanto de que alguien le diga tienes que utilizar esto, sino lo que la creatividad y la capacitación de cada docente le permita utilizar. Con la última pregunta, ¿qué estrategias recomienda usted para recuperar los hábitos lectores dentro de la educación del siglo XXI, partiendo de la experiencia y de todas las recomendaciones que nos ha hecho este momento? Yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros como docentes, no solo los docentes de lengua y literatura, sino quienes nos colaboran también con las otras asignaturas, sería evitar hacer que la lectura sea obligatoria. Nosotros la hacemos obligatoria en el momento en el que les decimos, a ver, me haces un resumen, me contestas este cuestionario, te voy a enseñar gramática con este texto, a ver, vamos, aquí está un sustantivo, aquí está un verbo, dime el sinónimo. Entonces, es en ese momento que nosotros frustramos a la pasión por la lectura y le hacemos obligatoria, le hacemos tediosa, le hacemos molesta, porque saben los chicos que tienen que hacer una mega actividad. Entonces, esa decepción es no, yo no disfruto de algo a lo cual me están obligando. Entonces, debemos buscar la manera de hacer que ellos disfruten. Una segunda cosa, de pronto, utilizar las herramientas tecnológicas a las cuales actualmente tenemos acceso. Yo creo que el capacitarnos al 100% en cómo utilizar todas ellas pues sería eficaz para hacer que la lectura sea a modo de juego, porque los chicos en la actualidad lo que aprenden es jugando, les encanta abordar el celular porque hay juegos, porque hay cosas dinámicas. Entonces, si nosotros logramos hacer que las actividades de lectura
ya no sea el resumen, ya no sean las típicas preguntas, sino que ellos lean y jueguen a su vez, y pienso que les vamos a enamorar de la lectura. Y posiblemente una tercera cosa sería que nosotros acá juntos organicemos o propiciemos proyectos de lectura en la que se involucre absolutamente a todos los agentes de la unidad educativa. No solamente los estudiantes son los que tienen que leer, somos los docentes también los que debemos mejorar nuestro disfrute de la lectura. Son los padres de familia los que también desde la casa deben motivar a la lectura, y obviamente las autoridades. Yo creo que el ejemplo es lo que más arrastra, así que si todos estamos leyendo, yo creo que va a ser un éxito y vamos a lograr que los chicos también estén. Gracias, Judith, por sus recomendaciones, por compartir también las experiencias para este trabajo que a nosotros también nos preocupa, los hábitos de lectura que no están presentes a veces en los estudiantes. Como docentes también necesitamos capacitarnos y también hacer que los padres de familia también se involucren y nos apoyen también en ese triángulo de la educación. Le agradecemos. Muchísimas gracias.